Hola chicos, un gusto poder saludarlos en esta segunda semana, segundo tema de la materia de Historia de México, en donde veremos a grandes rasgos de qué se trató el primer y segundo imperio en nuestro país. Empezaremos obviamente con el de Agustín de Iturbide, que fue entre los años 1822 y 1824, duró muy poquito, ya se nos había dicho que fue un imperio muy muy pequeño, que pareciera que el gran cambio que se hizo en esa época fue precisamente el cambio hacia el diseño de la bandera, pero que bueno, vamos a ver de qué se trataba, ¿no? Este primer imperio, podríamos decir que es la primera forma de gobierno, la primera ocasión en la que México ya establece un gobierno libre de la corona española, un gobierno independiente, y que bueno, parece ser que es como un experimento. El primer emperador de México fue don Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide era un criollo. Sus papás eran españoles, él nace en el territorio de la Nueva España ya por 1783. Y dicen que era un cuate muy inteligente, muy educado, con muy buenos temas de conversación. Y que eso le ayudó a llegar a ser uno de los militares más poderosos, uno de los líderes del ejército español. Él en un inicio atacaba a las fuerzas insurgentes, él estaba en el ejército realista, y bueno, ya para 1815 él es cuando se da cuenta que no podían seguir peleando el ejército realista con el ejército insurgente, y es donde él ve como una ventana de oportunidad. Es donde aprovecha esta cuestión para poder empezar a negociar, poder empezar a dialogar con las fuerzas políticas que había en la época, y de esa manera convencer a Vicente Guerrero, que era el último líder del ejército insurgente, para firmar el plan de Iguala. Este plan de Iguala en el cual se consolida por fin la independencia de México en, en septiembre de 1821, y en donde Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide entran triunfantes a la Ciudad de México con el ejército trigarante. Recordemos que el ejército trigarante pues proclamaba la unión de los mexicanos, la independencia y también la religión como católica. Él era un católico así de hueso colorado, que era muy, muy devoto a la Virgen de Guadalupe. El territorio, en esta primera aventura monárquica de México independiente, fíjense que fue un territorio hasta cierto punto, no hasta cierto punto, fue el territorio más extenso que ha tenido en la historia México. Lo podemos ver en la imagen que era desde una gran parte de lo que ahora es Estados Unidos, todo el territorio mexicano, y lo que ahora comprenden los países como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Belice, Guatemala. Era un territorio muy, muy grande, y esto lo logra Agustín de Iturbide, logra que los países centroamericanos se anexen a México, pues a través de estas negociaciones, a través de estos diálogos que él tenía con los líderes de estas regiones, que en aquella época no se conocían como países, se conocía más bien como capitanías, ¿no? Como unos territorios que pertenecían al nuestro, ¿no? Entonces podemos ver que el territorio fue el más grande de la época, el más grande de la historia que ha tenido México, y que sin duda esto lo iba, eh, pues al menos en el papel lo iba a convertir como en una gran potencia, en un gran imperio, porque ya se tenía un gran territorio. Pero ¿qué creen? No todo eran miel sobre hojuelas. Agustín Iturbide siempre tuvo una oposición. En un principio, algunos sectores republicanos, pues no lo querían. Recordemos el tema pasado donde hablábamos sobre los liberales y los conservadores, que había, los liberales eran estas personas que buscaban que el México independiente se fundara sobre las bases republicanas, ¿no? Que se fundara una república federal donde hubiera elecciones para elegir a los gobernantes,
Y estos grupos liberales no querían a Agustín Iturbide. Aunado a esto que, pues bueno, Agustín tomó algunas decisiones, que en un momento más las vamos a ver, que pues provocaron que el imperio cayera en una crisis social y económica. También, en una primera instancia, Iturbide tenía un congreso en el cual se tenía representada a prácticamente todas las regiones del imperio. Pero al ver que el Congreso en las primeras oportunidades en las que tuvo se puso en contra de él, decidió disolverlo, decidió eliminar a todos los legisladores que había en el Congreso, les quitó el nombramiento de representantes y de esa manera él pudo construir un Congreso con personas que fueran leales a él, ¿no? Para que todos le dijeran, sí señor, lo que usted diga. Entonces, ahí es otra de las cuestiones que generaron una oposición muy fuerte contra Agustín Iturbide. Además de que para 1823 ni siquiera tenía un año de haber sido coronado como el emperador, ya empezaron a surgir muchos movimientos para pues quitarlo, para destituirlo. ¿Por qué? Porque dentro de los lineamientos del nuevo imperio se buscaba que los hijos de Agustín de Iturbide siguieran como los sucesores, ¿no? O sea, era prácticamente una corona como la que conocemos, la corona española, donde si Agustín de Iturbide moría y si tenía hijos, pues ellos seguían en el poder y luego los nietos y así sucesivamente. Entonces, estos grupos que querían destituirlo, pues lo querían hacer de una manera rápida para que esto no surgiera efecto. Las decisiones que tomó Agustín de Iturbide fueron sobre todo en el tema económico. ¿Por qué? Como ya lo habíamos visto también en la clase pasada, los primeros gobiernos de México lo que hacían era endeudarse. Pedían préstamos por aquí, por allá, pero era para que funcionara el gobierno, ¿no? Para el pago de la burocracia, para la generación de un ejército, etcétera. Pero Agustín lo que quería era más bien como derrochar y demostrar una imagen que no era la que correspondía a nuestro territorio. Algunos autores marcaban que, bueno, las fachadas de las grandes construcciones de la ciudad tenían como su sello, su logo real. En muchas partes tenían como mantas, se ve como unas mantas así con los colores patrios. O sea, él lo que buscaba era dar una imagen bonita, pero que realmente no le correspondía, porque ya lo habíamos dicho también en la clase pasada, la cuestión social, la cuestión económica, pues seguía siendo muy desigual. Había mucha pobreza, había pocos recursos que pues generaban hasta cierto punto una mala imagen en el país. Además de que pues ya para ese entonces había muchos casos de corrupción y el gobierno de Iturbide lo que hacía también era hacer préstamos. Llegaba alguna persona a pedir un préstamo para mantener su huertita, su ranchito, donde había plantíos de agricultura, y sí, el gobierno se los prestaba, pero les cobraba mucho interés, de tal forma que, bueno, esto fue generando mucho descontento, mucho enojo en la población, que al final del día se convirtió en que en 1823 decidió alejarse, decidió renunciar, que en el caso de un monarca se llama abdicar, decidió abdicar, dejar la corona y huir a Italia. Desgraciadamente, como lo vamos a ver en muchos capítulos de la historia, pues hay muchas personas que hasta cierto punto tienen como este enojo, ¿no? contra algunas personas, y bueno, Iturbide se va a Italia, después lo convencen para que regrese, le dicen que va a ser muy bienvenido, que se le busca que sea como un asesor de un nuevo gobierno, etcétera, pero solamente lo convencieron para regresar, traicionarlo y mandarlo fusilar.
Lo arrestaron, lo condenaron y fue fusilado el 19 de julio de 1824. Y fue la triste forma de acabar la vida de don Agustín de Iturbide. Otra historia que también es triste, y ahorita la vamos a ver por qué, es la de don Maximiliano, que es el Segundo Imperio Mexicano. Del Segundo Imperio Mexicano estamos hablando el de el señor Fernando Maximiliano José María de Habsburgo Lorena, que para los compas es Maximiliano de Habsburgo, que solamente duró alrededor de 3-4 añitos, ¿no? De julio del 63 a junio del 67. Hay autores que marcan que inició en el 64, del 64 al 67. Pero, ¿por qué lo marcan con un año de diferencia? Porque los que toman del 63 es a partir de la fecha en la que él acepta ser el nuevo emperador de México, y el 64 es cuando llega a nuestro país. Este segundo imperio es muy peculiar porque nace con un intento del emperador Napoleón III de fortalecer el papel de Francia como una nación poderosa. Para ese entonces Napoleón III era uno de los líderes políticos más fuertes, medio violento, y quería que Francia fuera una nación poderosa, una nación fuerte. ¿Qué pasa con don Maximiliano? Bueno, en una primera instancia, ya lo habíamos visto la clase pasada, habíamos visto que eran liberales y conservadores. Los conservadores eran las personas que querían pues que se mantuviera un poder con una monarquía. De tal forma que un pequeño grupo de conservadores se van a Europa a buscar un emperador y empiezan a dialogar con diferentes emperadores que ven en aquella época para invitarlos, para poder pues convencerlos de que tomen las riendas de México. De tal forma que llegan con Napoleón III, y pues se aprovechan de que Napoleón tenía como esta sed de expansión de Francia, y logran convencerlo para que dialogue con Maximiliano. Maximiliano lo convencen de tal forma que le dicen que en México era esperado con muchas ansias, que no tendría ningún tipo de oposición, que el pueblo lo apoya y que pues va a ser lo máximo. Maximiliano va a ser lo máximo. No es como la medicina mágica que México espera para la resolución de todos sus males. Y Napoleón, para también convencerlo, le dice, bueno, yo te envío con algunos elementos del ejército francés para defenderte si en algún momento te molestan. Te mando con algunos contadores franceses para que te ayuden en la administración de las finanzas de este nuevo imperio. Y pues también aprovecho y te mando algunos dineritos. Te doy unos préstamos para que no llegues con las manos vacías. Bueno, pues se va muy contento Maximiliano a México, y como lo vemos con nuestro amigo Chems, pues muy ilusionado el muchacho, venía muy contento, enamorado por las maravillas que le habían contado, pero ¿cuál es su sorpresa? Que pues se encuentra con otra cosa muy diferente. ¿Por qué? Cuando llega a nuestro país, nadie lo recibe como se lo contaron. Le habían contado que todos lo querían ver. No es cierto. Llega a un puerto de Veracruz prácticamente solo. Se encuentra con un país nada estable, que estaba en guerra entre liberales y conservadores, como ya lo habíamos visto en la clase pasada. Y se da cuenta que no tiene el apoyo de la población, que solamente hay dos grupos fuertes que lo apoyan, que son el grupo de los conservadores y la Iglesia Católica. Entonces se da cuenta que realmente pues las cosas no fue como se lo dijeron en un inicio. Él llega a un gobierno que se instaura como una monarquía moderada, como una monarquía hereditaria, ¿no? Que los hijos de Maximiliano seguirían en el trono, católica, y cuyo líder, en este caso Maximiliano, iba a tener el título de emperador de México. Su gobierno se componía principalmente por 9 departamentos, que era el de la Casa Imperial, el ministro del Estado,
ministro de Negocios Extranjeros y Marina, ministro de Gobernación, de Justicia, Instrucción Pública y Cultos, el de Guerra y el Fomento y ministro de Hacienda. Maximiliano era un hombre muy preparado, era muy inteligente, tenía muchos conocimientos y él venía realmente con el gusto y con el agrado de tratar de hacer algo bien por la población. O sea, se tomó muy en serio su papel. Se da cuenta, y esto es algo muy importante que no se da o no se cuenta en los libros de historia oficiales, se da cuenta de que la gran mayoría de la población en nuestro país era indígena y que no hablaban el español, de tal forma que decide abrir en Palacio Nacional la primera oficina especial para los asuntos indígenas y también publicaba todos sus decretos, todas las leyes bajo el idioma español y el náhuatl, que era el que más se hablaba dentro de los indígenas. Entonces, si se fijan, a veces a Maximiliano no lo pintan como un malo, como un invasor, no lo pintan como alguien que venía a destruir lo poco que quedaba de México, pero la realidad es que no, venía con muchas... Se tomó muy en serio su puesto y fue el primer presidente o el primer líder, más bien no, porque no fue presidente, el primer líder que se preocupó realmente por los indígenas, ¿no? Al abrir esta oficina especial para los asuntos indígenas y tratar de hacer más incluyente su gobierno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los conservadores lo dejan solo. O sea, ¿y por qué lo dejan solo? Porque se dan cuenta que Maximiliano tampoco era lo que ellos querían. Los conservadores esperaban que el nuevo emperador los apoyara ciegamente, ¿no? Recordemos que los conservadores querían que la escuela fuera para unos cuantos, que se continuaran con los privilegios de las gentes poderosas, los ricos, que la religión católica dominara. Y se dan cuenta que Maximiliano pues no los va a apoyar en esto, porque Maximiliano era un hombre muy inteligente, era muy preparado. Y se dan cuenta que sus ideas eran más liberales, o sea, su forma de gobierno iba a ser, o su pensamiento iba a ser como la de Benito Juárez, ¿no? Con la libertad de prensa, con la reapertura de las universidades, el no devolverle a la Iglesia Católica todos los bienes que Juárez les había quitado, el otorgamiento al Estado del registro civil, que los conservadores querían regresárselo a la Iglesia Católica. Se dan cuenta de que Maximiliano empieza a promulgar leyes donde permitía el divorcio, ¿no? La separación de las parejas, las leyes del trabajo, él mismo publica la primera ley del trabajo. Entonces, esto provoca que los conservadores, que era el único grupo que lo apoyaba, pues se alejaran de Maximiliano, de tal forma que prácticamente se quedó solo. Agregando que también Francia, para aquella época, pues andaba de peleonero con Estados Unidos. Andaban de guerra en guerra contra Estados Unidos y esto le provocó una crisis económica muy fuerte a Francia, porque Estados Unidos, pues en muchas ocasiones, pues lo venció. De tal forma que Francia retira todo el apoyo económico que tenía con Maximiliano, ya no le da dinero y también retira a los soldados que lo cuidaban. Entonces, Maximiliano se quedó solo prácticamente. De tal forma, y ya con un Maximiliano débil, en 1867 Benito Juárez entró a la ciudad de Querétaro, que era el único bastión ya que le quedaba a Maximiliano, y también al mismo tiempo Porfirio Díaz invade o entra a la Ciudad de México, pues para presionar a Maximiliano para que abdicara, para que se hiciera a un lado. Maximiliano al final del día fue aprehendido en Querétaro, fue sentenciado por un tribunal militar al fusilamiento y este fusilamiento se consumó desgraciadamente el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Y es como termina la vida de Maximiliano, ¿no? Un hombre que fue engañado realmente, que trató de hacer buenas cosas por el país, que se tomó en serio su papel, que realmente quería trabajar y que sin embargo, pues bueno, fue abandonado por las personas que lo trajeron y murió fusilado. Hay algunas hipótesis, hay una de
Oh, se me fue el avión de este señor. Déjenme ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. Hay una teoría de Rolando Deneke. Rolando Deneke es un salvadoreño que es historiador. Y la teoría que él tiene es que Maximiliano nunca fue fusilado, que a Maximiliano le salvaron la vida. ¿Por qué? Porque Maximiliano era masón, pertenecía a la logia masónica, y Benito Juárez también era masón, también pertenecía a la misma logia. Entonces, no se podría, Benito Juárez no podía realmente mandar matar a Maximiliano por esa hermandad que había de los masones, que a cambio del fusilamiento lo mandaron a El Salvador. Pues lo desterraron, prácticamente lo mandaron a El Salvador. Este señor Rolando Deneke afirma que hay documentos sobre un personaje que llegó a El Salvador, que tiene las mismas facciones de Maximiliano y que luego que llegó a El Salvador se convirtió en un asesor de gobierno para aquel lugar. Entonces, la teoría o la hipótesis que maneja Rolando Deneke es que no fue asesinado, que no fue fusilado Maximiliano, sino que más bien lo mandaron, lo desterraron a El Salvador y pues allá quedó, allá siguió viviendo por el resto de sus días. Podría ser verdad, podría ser mentira, hasta ahorita nadie ha podido comprobar dichas historias, ¿no? La otra parte triste de esta historia es precisamente la de la esposa Carlota. Carlota, que en algún momento fue considerada una de las mujeres más hermosas que había en la época, y que al ver que su esposo Maximiliano se quedaba sin el apoyo de los conservadores y de Francia, decide viajar a Europa para poder conseguirle apoyo a su esposo. Se entrevista con algunos emperadores, los emperadores le cierran las puertas, incluso se entrevista con el Papa Pío IX me parece, y también la Iglesia Católica le da la espalda a Maximiliano. Ella recibe en Europa la noticia de que su esposo fue fusilado y termina sus días, Carlota, encerrada en un castillo, con problemas mentales. Fue tal la depresión que le dio por la pérdida de su esposo que, bueno, terminó loca prácticamente. Y así es como termina también pues esta triste historia de la esposa de Maximiliano, su esposa Carlota, que termina pues encerrada en el castillo loca. Y así termina esto. Algo triste. Pero la siguiente semana veremos a don Benito Juárez con la República restaurada y a don Porfirio, las primeras etapas de don Porfirio Díaz. Decidí cambiar, ¿se acuerdan que les había dicho que Benito Juárez lo íbamos a ver hoy? No, lo vamos a ver la siguiente semana, pues para ver esa relación que había entre Benito Juárez y Porfirio Díaz, ¿no? Cuídense mucho, va a ser un examen, se me olvidó decirles, va a ser un examencillo. Cuídense, nos vemos. Hasta la otra.